Hoy voy a explicar tres nuevas estructuras de datos. En este caso voy a explicar las linked lists, QV o colas y los arreglos. Bueno, empecemos por las linked lists. Estas son estructuras de datos lineales donde sus elementos no están almacenados en bloques continuos de memoria, como sucede en el caso de los array, que estos son almacenados en bloques continuos de memoria. Es decir, una lista enlazada o linked list es básicamente una estructura en la que cada elemento se almacena en un nodo que contiene el valor del elemento como una referencia del siguiente nodo en la lista. Y la primera y la última posición de la lista se conocen como cabeza y cola. Eh, el principal uso de las listas enlazadas es que básicamente que permiten como la adición y la eliminación de forma más eficaz de elementos en cualquier posición de la lista, lo cual las hace ideales, por ejemplo, en aplicaciones que requieren modificaciones frecuentes de elementos. Así, entonces encontramos que como ventajas tienen tanto como un tamaño dinámico como lo que acabo de mencionar, que se pueden realizar de manera fácil procesos como agregar o remover elementos. Ahora, en los tipos de linked list encontramos de primeras el simple linked list o lista enlazada simple, en donde la navegación siempre se hace adelante, es decir, tenemos una cabeza, tenemos un dato A, B y C, el que le sigue es el B, el que le sigue es el C y el que le sigue es el D y el último es un dato nulo porque no tiene un dato siguiente que le siga. Después tenemos el Double Linked List o lista enlazada doble. Aquí la navegación puede ser hacia adelante o hacia atrás. Es decir, tenemos la cabeza y la cola y aquí básicamente se producen dos null porque tanto al inicio como al final no hay un dato que le siga. Es decir, del inicio a la derecha no hay un dato y del principio a la izquierda no hay un dato, pero los datos se pueden mover tanto para A como para B, como para C, como para D, o pueden moverse al revés, es decir, de D a C y de C a B y de B a A. Y por último encontramos la Circular Linked List o lista enlazada circular. Aquí el primer elemento tiene un puntero que apunta al elemento final y el elemento final apunta al primero. Básicamente esto se traduce como un bucle infinito. Aquí también se pueden combinar las anteriores, la Simple List Link o la W Links List. Pasemos al ejemplo. Acá tenemos un gráfico que representa básicamente las linked lists. Aquí cada elemento de la lista de enlaces se llama nodo. Cada nodo de la lista enlazada contiene dos elementos. El primero, que es el contenido del elemento, y el segundo es como el puntero o la dirección o la referencia al siguiente nodo, es decir, hacia dónde va. Por ejemplo, en la cabecera del linked list solamente se contiene la dirección del primer elemento de la lista. El último elemento de la lista enlazada contiene nulo, como les mencionaba ahorita, porque en la parte del puntero del nodo, que es el final de la lista, este no está apuntando a ningún lado. Es decir, sería diferente, por ejemplo, si fuera una circular linked list, porque el nodo o el puntero final estaría enlazado directamente al primero. En este caso no pasa eso y por eso se produce un null. Y básicamente el diagrama que vemos representa una lista vinculada individualmente. Pasemos al QV o cola. Una cola o QU es una estructura de datos donde el elemento que entra primero a la cola va a ser el primero que sale y el último que entre va a ser el último en salir. Bueno, básicamente existen colas a las cuales se le pueden agregar los elementos que queramos a la cola. No obstante, existen como otras implementaciones las cuales permiten solamente se permite un número limitado de elementos. Por lo que si un nuevo elemento quiere entrar, debe haber otro elemento que sí o sí salga para que este espacio limitado no se rompa o no se dañe la secuencia.
básicamente. Como observamos en el gráfico que está ahí, queremos meter el número 9, el elemento número 9, por lo que el elemento número 2, que es el primero, va a tener que salir. Existe una cola de prioridad. eh, Básicamente esto es como una variante de la cola tradicional, del queue tradicional, y trabaja muy parecido al anterior. Sin embargo, pues esta tiene una característica que la hace única, y es que cuando un nuevo elemento entra en la cola no siempre se coloca al final. Las colas de prioridad tienen un mecanismo para determinar las prioridades de cada elemento de la cola. Cuando un elemento entra en la cola, lo primero que hace es ver qué prioridad tiene y luego inserta en la posición que le corresponde. Es decir, básicamente las colas de prioridad funcionan eh, como el VIP en un bar. Es decir, si hay un cliente VIP, va a tener una prioridad más grande, más importante frente a los demás clientes del bar. Eso mismo básicamente es lo que sucede con las queue de prioridad, con las queue de prioridad, que examinan y miran qué es el elemento importante para poderle dar la prioridad que necesita. Bueno, pasemos al ejemplo. Aquí tenemos dos figuras. Básicamente tenemos la primera, que es agregar elementos a una cola. Estamos viendo que el elemento 5, que es el nuevo, que es como aparece ahí, nuevo 5, es el que va a entrar, de modo que va a tener que quedar en un orden de elementos nuevo, 5, elemento 4, 3, 2, 1, teniendo en cuenta que ya teníamos los elementos del 1 al 4 dentro de nuestra lista. Aquí es importante recordar que cada que un nuevo elemento entra en la cola, este se posiciona siempre al final de la cola y este va a ser el último en salir. Ahora tenemos en el gráfico de al lado el extraer los elementos de una cola. Entonces acá básicamente se muestra como un elemento se retira o se quita de la cola a la mano en la parte izquierda, y cómo queda la cola después de retirar el elemento en la parte derecha. Es decir, entra el nuevo 5 y ya no tendríamos elemento 4, 3, 2 y 1, sino que el elemento 1 saldría de la lista y quedaría elemento 2, 3, 4 y 5. De modo que cada vez que ingresemos un nuevo elemento, es decir, nuevo 5, nuevo 6, vamos a tener que quitar el elemento 2. Si ingresamos un nuevo elemento 7, vamos a quitar el elemento 3 y así sucesivamente. Y los últimos que coloquemos, pues como dije, van a ser los últimos en salir. Así que del modo fácil, el último que entra es el último en salir y el primero que entra es el primero en salir. Y bueno, por último tenemos los arrays o los arreglos o matrices, tienen muchos nombres. Bueno, un array básicamente es un tipo de dato estructurado que almacena datos del mismo tipo y relacionados entre sí. Los elementos que conforman pueden ser de tipo simple o compuesto, como digamos sucede en el caso de los vectores o las listas. Acá los datos que almacena el array son conocidos como elementos, y el número de estos elementos que hay dentro del arreglo se les denomina rango del vector o tamaño. Asimismo, bueno, para acceder a ellos se utiliza un índice, es decir, un número que indica la posición del elemento concreto ubicado en el array. Como observamos en el gráfico, tenemos, tenemos que la longitud del arreglo es de 10 porque va desde la posición 0 hasta la posición 9. Es decir, si estuviera desde la posición 0 a la 10, sería un arreglo con una longitud de 11. Siempre se cuenta desde el 0. Entonces, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, el 0 sería el primer índice, el 9 sería el último índice. Todos los números del 0 al 9 se llamarían índice. Con el array podríamos agregar básicamente los arrays o los arreglos son una manera de poder guardar datos del mismo tipo de clase. Es decir, sabemos que las clases, según lo que hemos visto en clase, pueden ser de tipo booleanos, pueden ser de tipo script, o pueden ser simplemente números. Em, Dentro de las características principales de los arrays
podemos encontrar que tiene un nombre de variable único que representa a cada elemento dentro de él mismo y estos elementos son diferenciados por un índice, como lo vemos en el gráfico. Los elementos dentro del array son guardados en posiciones de memoria de forma continua y se puede acceder a cada elemento individual del array de manera directa o aleatoria.